también, no sé si se acuerdan, se mencionó que cuando hay algunas Biblias que traducen de diferentes formas algunos conceptos, y hay una Biblia en particular que en vez de colocar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, coloca Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Entonces, todo el Nuevo Testamento es una explicación, un desarrollo, un cumplimiento, un llevado a cabo de lo que en el Antiguo Testamento se habló que vendría. Sí, quedamos viendo algunas cosas importantes sobre de cómo nosotros llegamos a reconocer el Nuevo Testamento. Hablamos de 3 periodos, los mencionamos, desarrollamos más o menos uno, que es el periodo de circulación, pero antes de avanzar, me gustaría preguntar, ¿quién anda con sus apuntes? Ya, ok. De todas maneras, los apuntes están incompletos, así que vamos a entregar 2 hojitas más para que puedan complementar. ¿Y quién no tiene apuntes? Ya. Entonces, no sé si alguien me pudiese ayudar, Patito. Levante la manito el que no tiene para que reciba los dos documentos, el de la semana pasada y el del día de hoy. Así van a estar completos el contenido del Nuevo Testamento en términos generales. Ahora, claro, hablamos del periodo de circulación, dijimos que el escrito se reconoció de lo que venía de Dios. Se reconoció que el mensajero, el apóstol, el discípulo del apóstol que había escrito su palabra, la palabra como mensaje de Dios, era un texto inspirado por Dios, y eso empezó a circular de iglesia en iglesia. Mencionamos que no necesariamente cuando estaba dirigida a los corintios, esa carta se quedaba ahí. De hecho, si así fuese, nosotros no tendríamos el registro de la epístola. Entonces empezaron a circular estas cartas con la autoridad, y se les mencionaba que tenían autoridad de parte de Dios. De hecho, el siguiente periodo es la continuación, que básicamente buscaba que todo lo que circuló como palabra de Dios pudiese tener una recopilación, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se dio? Las iglesias locales empezaron a convivir, empezaron a preguntarse cómo desarrollaban los cultos, y como la mayoría venía con una herencia judía, los judíos tenían acciones de gracias, tenían algunos cánticos, tenían lecturas y a veces tenían una pequeña exposición de la palabra. Esto es, no en el templo, sino en la sinagoga, que es como las iglesias locales de la actualidad. La sinagoga en el periodo judío no es sinónimo, pero me refiero que es la imagen que nosotros podemos tenernos en mente para identificar y entender cómo funcionaban ellos. Las sinagogas eran como sus casas pequeñas donde se reunían para leer, para tener acciones de gracias, para levantar oraciones y tener pequeñas exposiciones. Entonces las iglesias con esta herencia, judeo-cristiana, empezaron a preguntarse cuál era el contenido de sus exposiciones, de sus reuniones de adoración. Y así empezaron a recopilar la información, las cartas que empezaron otras iglesias locales a usar en el culto formal de adoración, prácticamente empezaron a compartirlas, porque se entregaba la información no solamente del contenido, sino también de quién la había enviado. Entonces, así se empezó a formar. Y, bueno, podemos entender que esto empezó prácticamente en el siglo II, y no excepto de problemas, porque había una persona que se llama Marción, en el año 85 al año 160 después de Cristo, más o menos, empezó a promover una cierta lista de libros del Nuevo Testamento que él consideraba inspirados. Claramente,
un solo hombre no se podía adjudicar el reconocer la totalidad de todo lo que Dios había dicho, porque había, si usted ve el Antiguo y el Nuevo Testamento, son muchos los hermanos los que participaron. Entonces, que se encapsulara un solo hermano esa autoridad, claramente la cosa no iba a resultar bien. Y hasta el día de hoy a Marción se le conoce como el hereje. Es un hereje porque fue más allá de lo que Dios había establecido. Fue más allá de lo que Dios estaba haciendo. Entonces, en ese periodo de recopilación se encontró una especie de canon, una especie de regla. Si ustedes van a la página 5, del documento más largo, el segundo párrafo dice: la primera respuesta significativa de las iglesias ortodoxas, o sea que mantenían la doctrina correcta, orto es recto, doxas es doctrina, se reflejan en el fragmento de Muratori. Eso se le conoce como un canon previo, un canon como en bruto. Y esto fue en el año 170, 10 años después. O sea, se dan cuenta, Marción ya había propagado su semilla y pasaron 10 años cuando se encontró este registro y se hizo popular este registro como canon Muratori. Y aquí se incluían varias cosas, pero es necesario entender que esta fue la respuesta formal a Marción, después de que pasó un tiempo, pero aunque el estado del documento hace que sea un testigo incompleto de los libros aceptados, sí identifica 21 o 22 de los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, tampoco estaba completo, pero ya era el 95% aproximadamente o 90% del canon del Nuevo Testamento. Esto es importante, ¿por qué? Porque los libros que faltaban son los que entendemos aquí, los que nos menciona. Vean en su hojita, la página 5, dice: los que faltan son Hebreos, Santiago y Primera y Segunda de Pedro. Entonces, Santiago fue un libro polémico. Algunos hermanos en la historia de la Reforma no consideraban mucho a Santiago porque no comprendían bien la exposición de Santiago. Primera y Segunda de Pedro no fue con gran problema, pero sí fue un asunto importante en la recopilación de este. Y Hebreos, hasta el día de hoy, se desconoce bien cuál es el autor. Entonces, son libros que en sí, al menos la mitad de ellos, son importantes de reconocer que hay un trasfondo y un asunto donde se tiene que hincar bien en conocerlos y conocer el contexto y la historia. Pero aún así, ya era suficiente para decir: Marción, ¿sabes qué? Tenemos esto y son más de lo que tú estás diciendo. Así que lo lamento, tú eres alguien que está saliendo de la doctrina de la iglesia. Así que hasta el día de hoy, bueno, no he conocido a alguien que se llame Marción, no sé si usted, pero hasta el día de hoy viene con una carga negativa desde la visión cristiana. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Esto parece como el relato de una historia, y sí, es historia. Son hechos importantes que debemos de considerar. Pero quiero que usted entienda, que vea detrás que siempre el Señor es soberano en cuanto a todo lo que ha pasado con la iglesia, todo lo que ha pasado con su palabra, todo lo que el Señor ha hecho es conforme a su completo poder, con su completa soberanía. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos en nuestras manos hoy su palabra revelada, completa, sin que le falte nada y sin que se le haya agregado nada más. Entendemos los detalles que aparecen de repente, pero eso es de acuerdo a la intervención del ser humano y el servicio del ser humano, que muestra que Dios es perfecto, pero que nosotros no. Así que bien, vamos a retroceder un poco y vamos a ver algunos versículos que apoyan la idea, la siguiente idea. Cuando vemos en la página 4 dice:
Ello incluía lecturas públicas de las Escrituras, acompañadas de exposiciones, homilías, sermones derivadas a menudo de estos textos. No es una invención mía, incluso la Escritura también lo registra. Así que vamos a Lucas 4. Este es un texto que, no sé si se recuerdan los hermanos que vienen de iglesias metodistas pentecostales, que se utilizaba como una lectura pública cuando se predicaba en un punto de predicación, valga la redundancia. Bueno, ahí se hacía al aire libre, pero lo mejor es hacerlo como iglesia en un culto formal de adoración, porque los creyentes entienden lo significativo y lo importante de este texto. Dice versículo 16, no sé si alguien quisiera ayudarme con ese texto. Lucas 4, del 16 al 21. ¿No? Ya. Lo leo yo. Dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este es un texto maravilloso. Es tremendo, pero volviendo a la idea, nos está reflejando de que los judíos tomaban porciones de las Escrituras en sus cultos y las leían. Es lo que nosotros tratamos de hacer hasta el día de hoy. Cuando hay porciones de las Escrituras que se tienen que leer, y es un tiempo también especial, no es menor, es un medio de adoración la lectura de la palabra de Dios. Y eso es importante. La adoración no es solamente cantar. De hecho, decir eso estamos cortando todo lo que significa adoración. Adoración en su palabra en sí, la palabra de Dios significa servicio, rendición, obediencia, rendir homenaje. Entonces, todo lo que hacemos en la vida es adoración, si es que obedecemos a la palabra de Dios. Todo lo que no sea adoración es pecado. Así de simple. Si tú obedeces al Señor, estás adorando. Si no obedeces al Señor, no estás adorando. Un medio de adoración es el cántico y proclamar palabras de Dios con música. Así es. Pero la adoración en sí, como la lectura de la palabra de Dios, es un medio que Dios ha establecido. También es un medio de adoración la exposición de la palabra. También es un medio de adoración el orar. También es un medio de adoración la comunión entre nosotros. Es un medio de adoración el obedecer cualquier mandamiento que el Señor haya establecido. Así que por eso se entiende que el culto es de adoración. Bien, ahora vamos a volver al tema, hacer un paréntesis, vamos a Hechos 17, 2 y 3. Hechos 17, 2 y 3. Este es un texto más cortito, no sé si alguien quisiera leerlo. Ya, esto es interesante porque tomaba en los momentos de culto el apóstol Pablo y se dirigía a conversar o discutir con los judíos. Y a raíz de las escrituras que se leían ahí. El hermano Pablo, el apóstol Pablo era tremendo.
podía estar sentado escuchando cualquier texto, de hecho, ni siquiera haber preparado un sermón con ese texto, pero lo escuchaba y sabía interpretarlo y anunciar a Cristo a través de ahí. Pablo muchas veces no se encerró a decir, ya tengo que preparar mi sermón. Él meditaba en la palabra del Señor constantemente porque ya la tenía en su corazón. La tenía sobre su corazón como judío en el Antiguo Pacto y ya la tenía en su corazón por el Espíritu de Dios que moraba en él cuando fue creyente. Entonces, el Espíritu lo llevaba, siendo guiado por el Señor, a predicar. Entonces, esas prédicas eran un fluir del conocimiento que ya había aprendido. Y eso es maravilloso. Bien, pero ese es un paréntesis, nuevamente. Vamos a 1 de Timoteo 4:13. Y aquí nuevamente es un versículo cortito y la instrucción al pastor Timoteo es lo siguiente. Entre tanto que voy, el apóstol Pablo le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No era una labor solamente para él, sino con los otros. No era algo, quédate con eso tú, disciplínate así. No, era necesario en su labor pastoral. La lectura, la exhortación, que es el ánimo. Cuando exhortamos, estamos animando, no estamos retando, estamos animando. A veces exhortar por medio de un mandamiento cuesta, pero es un ánimo cuando está impulsado por la obra del Espíritu. Y la enseñanza ya es prácticamente descifrar algunos contenidos que el Señor ya ha puesto en su palabra. Pero la lectura, la exhortación pública es el ánimo público que se le da a la iglesia. Y la enseñanza cuando ya entramos en más detalle de lo que el Señor ha dicho. Bien, y ese es el periodo de recopilación. De acuerdo a lo que se enseñaba, se leía, se empezó a juntar hasta que se llegaron a los 27 libros. Prácticamente eso ya estaba completo. Por alguna razón, el canon de Muratori no los contenía todos, pero ya se conocían en las iglesias locales todos los escritos que se habían dado para el mensaje de Dios, como en el Nuevo Testamento es lo que vemos hoy. Y por último tenemos el periodo de reconocimiento, y ese es el más tedioso, en realidad. Es donde los hermanos se empezaron a agarrar de las mechas, casi literalmente. Obispos de aquí por allá, líderes de la iglesia empezaron, no, es que esto sí, esto no. Pero quizás esta porción, esta breve porción, este pequeño resumen, no cuenta lo que pasó en 2 siglos, pero sí nos da las ideas generales y los hechos importantes. Así que vamos a detenernos acá, vamos a verlo un poco a través de la lectura. Dice, a comienzo del siglo IV después de Cristo se produjo el final de la persecución de la iglesia y el establecimiento del cristianismo como religión del Estado. ¿Quién hizo eso? No sé si alguien recuerda que institucionalizó la religión cristiana. ¿Qué emperador fue? Sí. Constantino, el emperador romano Constantino. Dicen que tuvo una visión, vio una cruz, fue a la guerra en el nombre de esa cruz, que era el Dios de los cristianos, y porque ganó la guerra, dijo, no, ya, esto es verdad y tiene que ser establecida esta religión como la religión oficial y verdadera. Pero en realidad los romanos, una religión oficial y verdadera, son politeístas, eran politeístas, les daba prácticamente igual. Y así vino un sincretismo peligroso que lo vemos hasta el día de hoy. Entonces, ahí se estableció. Este periodo acabó con casi 3 siglos de esfuerzos esporádicos e intensos para erradicar a la iglesia del Imperio Romano. En la última persecución, Diocleciano,
en el año 245-311 después de Cristo, y con su edicto del 300 después de Cristo, este emperador había ocasionado la quema de incontables obras cristianas, entre ellas copias de libros del Nuevo Testamento. Por eso costó la recopilación y en cierta medida también el tenerlos ya de una manera permanente, lo que se tenía en primer y segundo siglo, de que no tuviese duda. Bueno, este emperador, Diocleciano, fue el que ocasionó que muchas copias originales o autógrafos originales desapareciesen. Pero el Señor ya había provisto de copias y muchas copias. Cuando Constantino, 272 y 337 después de Cristo, llegó al poder, no solo legalizó el cristianismo en el 313 después de Cristo, sino también comisionó a Eusebio, 260 al 340 después de Cristo, para que supervisara la edición. Ahora pasamos a la página 6 del documento 2. Edición de 50 ejemplares del Nuevo Testamento. Este decreto fue responsable de suscitar inmediatamente la identificación formal de los libros que configuran el canon del Nuevo Testamento. Entonces, Eusebio no era romano, era un hebreo, era un israelita, pero era un historiador también. Entonces, se sirvió el emperador de un hebreo para poder supervisar todo lo que se estaba haciendo, la recopilación, la recolección de estos documentos que llegaron a formar este testamento de 27 libros. Miren, Eusebio, página 6, párrafo 2, dice: Eusebio, que había experimentado personalmente la persecución de Diocleciano, se convirtió quizás en el historiador más importante de la iglesia primitiva. Si tienen la oportunidad de comprarse los libros de Eusebio, hágalo. Se venden, todavía están. Así que algunos vienen con ilustraciones, otros no, pero es de gran provecho si quiere complementar la historia del Nuevo Testamento narrada por la Escritura con hechos históricos que están alrededor y que no están dentro del canon del Nuevo Testamento. Así que, bien, eso. Ahora, si nos saltamos un poco, pasamos al tercer párrafo de la página 6, dice: el proceso formal de identificar el canon del Nuevo Testamento fue completado en gran medida por Atanasio, ¿ya? 295-373 después de Cristo. En sus cartas festivas de 365 después de Cristo, Atanasio delimitaba la extensión del canon del Nuevo Testamento a 27 libros de nuestro Nuevo Testamento. También prohibía estrictamente el uso de otros como canónicos, entre ellos la Didaché. Didaché era como un libro del ministro. Daban instrucciones. Ahí se encuentra cómo ellos, la iglesia primitiva, bautizaban, si era por aspersión o por inversión. Bueno, ahí se explica que es por inversión. Pero también habían otras aristas, como cuando estaban en cuevas, también se habla de eso. Es súper interesante leer el Didaché, cómo los patriarcas, los padres de la iglesia, no fui al Antiguo Testamento, los padres de la iglesia tomaban esto como manual y guía. Y también está otro manual, dice el pastor Hermas. Todas estas fueron objeto de debate, pensando que a lo mejor podrían ser libros inspirados, pero no. No, eran solamente libros adicionales, como cualquier libro que desarrolla algún hermano de buena intención diciendo este es un protocolo para cumplir con el mandamiento que es revelado. Estas decisiones fueron ratificadas más adelante en el concilio de Hipona en 393 después de Cristo. Desde entonces había una aceptación universal de los 27 libros del Nuevo Testamento como canónicos por todo el cristianismo ortodoxo. Siempre habían cristianos que no eran ortodoxos, sino que habían cristianos también que tomaban las escrituras no de una interpretación como lo tomaban los apóstoles, sino con algo más alegórico. Bien, hasta ahí fueron hartas fechas, pero lo importante es que usted se grabe el nombre de Atanasio y el concilio de Hipona
365 y el 393 para entender que desde ahí se estableció, se dice ya, no se discute más, y estos son los 27 libros que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Eso es como la idea general. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Comentario? Criterios para la canonicidad, y es lo que dice a continuación. Página 7, el párrafo que sigue es cortito. Habían siempre tres cosas. Tres cosas. ¿Quién lo escribió? Si era un apóstol o un profeta del Nuevo Testamento. Entiéndase por profeta, no aquellos que tenían visiones como en el Antiguo Testamento, sino que recibían el mensaje de Dios y lo proferían en voz alta. Eran partes del liderazgo también. Alguno de ellos podría haber sido diácono, alguno de ellos podría haber sido incluso un pastor, pero tenían la función profética como profeta. Entonces, era la autoría apostólica o profética que evidenciaba la inspiración. O sea, no es que me lo contó un primo de un amigo que es vecino de un conocido. No. Era derechamente de alguien que tuviese estrecha relación con el Señor y estrecha relación con los que se relacionaron en primera instancia con el Señor. O sea, si usted ve el Nuevo Testamento, siempre hay dos grupos que seguían al Señor: la multitud y el grupo de los 12. Y aquellos que estaban siendo discipulados también por el grupo de los 12. Cuando se habla de los discípulos, había un grupo más, pero estaba exclusivo el grupo de los 12, quizás los discípulos un poco más extenso, y la multitud. Entonces, eso es lo que se está buscando entender. Segundo, consiste de acuerdo doctrinal con las escrituras existentes. Si algo de lo que se enseñaba estaba en contra de lo que el Antiguo Testamento ya se había dicho, o incluso de lo que en primera instancia ya se había relatado de lo que el Señor Jesús ya había enseñado, no podía ser aceptado. Por eso el filtro de los apóstoles, no solamente en su autoría, sino en la doctrina, era fundamental. No cualquiera podría decir, no, yo soy testigo de Jesús, pero no tengo la misma doctrina que los apóstoles. Si decía eso, claramente no era un discípulo de Jesús. De hecho, el apóstol Pablo en Hechos 19, creo que ese es el pasaje, se encuentra con discípulos de Juan, que habían creído en el Evangelio, pero no habían sido bautizados. Entonces, no se habían bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, no habían reconocido su discipulado, no habían reconocido su autoridad, sino la autoridad del mensaje que decía Juan, que estaba correcto, que anunciaba a Jesús, pero necesariamente tenía que ser validado por la autoridad apostólica que el Señor le había dado a los apóstoles. Entonces, ahí está. La enseñanza doctrinal tiene que estar de acuerdo con la doctrina que está en el Antiguo Testamento y también por las enseñanzas que ya se había dicho que el Señor Jesús había explicado del Antiguo Testamento y se estaba revelando con una comprensión más abierta en el Nuevo Testamento. Y por tercer, dice, una aceptación universal por parte del pueblo de Dios. Y ahí es donde vemos la idea de Marción. Marción era uno. Y quizás por ese uno podría surgir otro que decía, no, yo tengo mi propia lista. Ya, pero esa es tu lista de forma personal, esta es mi lista de forma personal, pero la iglesia en sí, la autoridad de Dios como embajada entregada a la iglesia, ¿qué dice? Bueno, gracias a los concilios que surgieron, los obispos, sus iglesias, los pastores y sus iglesias pudieron reconocer la voz de Dios por medio de esos 27 libros. Entonces, eso era fundamental. La autoría, el contenido y la aceptación por los creyentes del mensaje. Entonces, eso al menos eran los criterios. Todo lo que estuviese fuera de eso queda nulo. Puede ser un libro de ficción, como está un evangelio por ahí que dicen de Lucas,
de Judas, perdón, de Judas. Un evangelio por ahí de María Magdalena. Si usted busca por internet va a encontrar un montón de evangelios que han aparecido y que no están dentro de la Biblia. Pero si usted busca la datación de cuándo fueron escritos, prácticamente fueron escritos cerca del 300 y algo, muy lejos de cuando se escribieron verdaderamente los escritos del Nuevo Testamento. No superan el 100 después de Cristo. Hasta el 95 es la fecha máxima y tope, más o menos, no pasado del 100 después de Cristo, para considerar que todos los libros del Nuevo Testamento se registraron hasta esa fecha, no después. Y esos mismos evangelios, pseudoevangelios, supuestamente buena noticia, algunos no se tiene con claridad. Incluso fueron muy tardíos y no se conoce bien quién lo escribió. Entonces probablemente haya sido un Judas que ni siquiera es el Judas medio hermano de Jesús, sino cualquier otro Judas. María Magdalena, cualquier otra María Magdalena, porque eran nombres populares. De hecho, el nombre de Jesús eran nombres populares, era un nombre popular. Entonces, todo lo que la historia nos cuenta de los apóstoles y sus hechos tienen autoridad hacia nosotros. Por eso no creemos en los apóstoles, pseudos apóstoles que se están saliendo por el mundo hoy. Ellos no estuvieron con Jesús, no vieron a Jesús, no recibieron directamente a Jesús y sus enseñanzas. No son apóstoles. Y sus doctrinas, si no se ajustan a la Escritura, bueno, puede ser una charla de cualquier tipo, menos bíblica. ¿Por qué es importante esto? Para eso, para hacer frente a los diferentes desafíos que tenemos como iglesia hoy. Hay diferentes desafíos y van a haber muchos otros más en el futuro. Pero tenemos que capacitarnos bien y preparar a los que vienen también bien. ¿Para qué? Para que nos centremos cuál es la buena palabra del Señor, esa doctrina sana, saludable que el Señor nos ha revelado y ser fiel a ellas. Y presentar defensa por medio de las Escrituras y también con los hechos históricos que ya básicamente dan por cerrado esta discusión. Ya no se acepta una discusión. Por eso la iglesia ortodoxa, que tiene una doctrina correcta, no acepta discusión de ese tipo, de buena manera. O sea, puede escuchar a la persona que está argumentando, puede ser paciente, mostrar una sonrisa y ser lo más cordial. Pero el argumento que se debería presentar en contraponer esa oposición es para finalmente decir lo que estás diciendo está errado. Bien, ahí, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario, alguna acotación? Bien, ¿alguna aplicación que podamos sacar de lo que estamos viendo del Nuevo Testamento? No sé, quizás ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué aplicación nosotros podríamos sacar? ¿Esto en qué manera me ayuda a mí espiritualmente? Porque no es por saber, sino es de qué me ayuda, de qué me beneficia. Y la idea es que pueda reconocer que le va a beneficiar. Amén. Muchas gracias, Bruno. Así es. Dios ha dicho todo lo que tiene que decir ya, cumplió muchas cosas y todo lo que falta por cumplirse lo va a cumplir. No tenemos que dudar de eso. Dios ha defendido su palabra, Dios ha protegido su palabra, Dios ha preservado su palabra para que esa palabra divina revelada la tengamos en nuestros corazones de la forma que Él quiere que la tengamos. Bien, ¿alguien más quisiera complementar, decir quizás otra cosa? Rodrigo.
Amén. La confianza en la palabra de Dios, que es pura, que no tiene falla, inerrante. Nati. Amén. Finalmente eso es, reconocer lo que Dios dijo, no falla, podemos confiar en su palabra y podemos reconocer que es la voz de Dios. Hermana Claudia. Amén, amén. Para desarrollar, claro, una permanencia en la palabra de Dios y reconocer que en todo tiempo es infalible, que no nos va a hacer pecar y no nos hace errar. No sé si Pastor Matías quiere agregar algo. Amén, amén. El contenido de lo que está registrado, Dios mismo, es tremendo. Nos ayuda a ver que lo que Dios dijo de sí, tenemos que creerlo. Debemos de atesorarlo en nuestros corazones. Así que, bien, por último, señalar lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos 1. Hebreos 1, 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que entendiendo que es la palabra de nuestro Señor Jesús, que es la voz del Espíritu a nosotros, vayamos confiadamente para todo cuanto necesitemos. La Escritura es suficiente, recordemos eso, la Escritura es suficiente. Bien, vamos a terminar un poquito antes, son pequeños, breves minutos, pero vamos a terminar en oración. Así que le voy a pedir, Pastor Matías, si puede pasar acá a orar. Amén. Amén. Están en libertad.